Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho estar aquí una vez más para compartir con ustedes las últimas novedades y chismes jugosos que nos regala el fascinante universo de las celebridades. Y hoy tenemos un bombazo. Uno de esos que te dejan boquiabierto y que seguro harán vibrar a todos los fanáticos de las series turcas. Ya se habrán dado cuenta por el título, hoy vamos a hablar de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, la pareja más adorada de las pantallas, los protagonistas de Amar es Primavera, y más importante aún, una de las parejas más queridas y estables del panorama actual. Y la noticia, amigos míos, es de esas que nos llenan el corazón de alegría, la cigüeña ha visitado su hogar. Sí, escucharon bien, están esperando un bebé. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, este es el lugar para estar al día con todas las noticias de sus estrellas favoritas. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que no se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán información fresca, chismes exclusivos y mucha diversión. No se lo pierdan. Ahora sí vamos a sumergirnos en esta emocionante noticia. Para los que no los conozcan, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos actores turcos con una química que traspasa la pantalla. Se conocieron y se enamoraron durante la grabación de la exitosa serie Amar es Primavera, donde interpretaron a Ayaz y Oyku. Su relación, que comenzó como una chispa en el set, se convirtió en un amor real que ha perdurado a lo largo de los años. La pareja, siempre discreta con su vida privada, ha demostrado ser un ejemplo de relación sólida y sincera. Tras varios años de noviazgo dieron el sí, quiero, en una ceremonia íntima y preciosa en Italia, en el año 2022. Desde entonces los rumores sobre la llegada de un nuevo miembro a la familia han sido constantes, pero siempre han sido muy cautos y han preferido mantener la discreción. Pues bien, los rumores han terminado siendo realidad. La noticia del embarazo de Özge Gürel ha sido confirmada por varios medios de comunicación turcos, y aunque ellos aún no lo han anunciado oficialmente en sus redes sociales, las fuentes son muy fiables y las fotos que han salido a la luz no dejan lugar a dudas. ¿Y qué sabemos hasta ahora? Bueno, lo primero y más importante es que Özge se encuentra en sus primeros meses de embarazo. Aún no se sabe el sexo del bebé, pero la emoción es palpable. Imaginen la alegría de Serkan, un hombre que siempre ha demostrado ser un gran compañero y muy cariñoso, y la felicidad de Özge, que siempre ha soñado con formar una familia. La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Fanáticos de todo el mundo han inundado las plataformas con mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. ¡Qué buena noticia! Felicidades a los futuros papás, no puedo esperar a ver al bebé, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes. ¿Y es que quién no ama a esta pareja? Son adorables, talentosos y se nota que se quieren mucho. Pero la alegría no se queda solo en los fans. El mundo de la actuación turca también ha celebrado la noticia. Compañeros de reparto, amigos y colegas han enviado mensajes de cariño a la pareja. Todos están felices por ellos y deseándoles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Ahora hablemos un poco de cómo podría ser esta nueva etapa para Serkan y Özge. ¿Cómo serán como padres? ¿Cómo combinarán sus compromisos laborales con la llegada del bebé? Pues bien, es muy probable que veamos a Serkan tomarse un tiempo para estar al lado de Özge y ayudarla en todo lo que necesite. Siempre ha sido un hombre muy familiar y dedicado, así que no me extrañaría que se involucrara al máximo en el cuidado de su hijo o hija. En cuanto a Özge, es muy probable que, como muchas actrices en su situación, priorice el cuidado de su bebé durante los primeros meses. Sin embargo, también es muy probable que una vez que se sienta lista, retome sus proyectos profesionales. La industria del espectáculo turca es muy flexible y a menudo se adapta a las necesidades de las actrices embarazadas o con hijos pequeños. Se sabe que en Turquía existe un gran apoyo gubernamental y de las productoras para facilitar la conciliación laboral y familiar. A pesar de la discreción de la pareja, estoy segura de que en algún momento compartirán algunas imágenes de su bebé en las redes sociales, como hacen muchas otras celebridades. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con las fotos que nos puedan ofrecer los paparazzi. Aunque siendo realistas, es probable que eviten en la medida de lo posible las fotos no deseadas y protejan al máximo la intimidad de su hijo o hija. Es muy emocionante pensar en el futuro de este bebé. ¿Se parecerá a Serkan o a Özge? ¿Tendrá el encanto de su padre o la dulzura de su madre?
Seguirá los pasos de sus padres y se dedicará a la actuación. El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que este niño o niña crecerá rodeado de amor y cariño, en un hogar lleno de alegría y felicidad. Imaginen las Navidades, los cumpleaños, los juegos. Todo un mundo de posibilidades. Ahora hablemos un poco sobre la carrera profesional de Serkan Yozge, porque qué duda cabe de que la llegada del bebé afectará sus planes. Pero al mismo tiempo también podría abrirles nuevas puertas y oportunidades. Serkan Ayolu, además de ser un hombre guapísimo, es un actor muy talentoso. Hemos podido disfrutar de su trabajo en varias series exitosas, entre ellas, por supuesto, Amar es Primavera, donde cautivó a todos con su personaje de Ayaz. También ha participado en Hayat Arks, Boru y Jenny Hayat, entre otras. Recientemente lo hemos visto en la serie Bir Zaman Larka Brs, donde demostró una vez más su versatilidad como actor. Su capacidad para interpretar roles dramáticos y de acción le han consolidado como uno de los actores más completos de la nueva generación. Su trabajo en Boru, donde interpretó a un valiente soldado, fue particularmente elogiado por la crítica y el público. Además, su dominio del idioma turco y su capacidad para adaptarse a diferentes acentos y dialectos lo convierten en un actor muy versátil. En cuanto a Özge Gürel, también es una actriz de primer nivel. Además de su papel en Amar es Primavera, ha protagonizado series como Dolunay, junto a Can Yaman, Bay Jail con Can Yaman y Senikop Bekledim. Özge es conocida por su capacidad para interpretar personajes complejos y por su carisma natural. Es una de las actrices más queridas del panorama turco, y su trabajo siempre es muy valorado por el público. Su interpretación de Öykü en Amar es Primavera la catapultó a la fama internacional, y su química con Serkan Ayolu fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Su habilidad para transmitir emociones y su facilidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Su participación en Dolunay también fue muy aclamada, y su química con Can Yaman volvió a encender la pantalla. Es muy probable que después de dar a luz, Özge se tome un tiempo de descanso para dedicarse a su bebé. Sin embargo, no me cabe duda de que en cuanto se sienta preparada, volverá a la actuación. Su talento es innegable y el público la adora. Estoy segura de que la veremos en nuevos proyectos muy pronto. Quizás elija proyectos más cercanos a su hogar, o quizás, y no sería de extrañar, decida compaginar su vida laboral con la personal de una manera más flexible, participando en proyectos puntuales o con horarios más adaptados. En cuanto a Serkan, es posible que durante los primeros meses, se centre en apoyar a Özge y en cuidar de su hijo o hija. Pero también es muy probable que, al igual que su esposa, retome su carrera profesional en cuanto sea posible. Los dos son muy trabajadores y dedicados a su profesión, y estoy segura de que encontrarán la manera de compaginar su vida familiar con sus compromisos laborales. Podrían incluso considerar trabajar juntos en algún proyecto como ya han hecho, lo que les permitiría estar más cerca y compartir tiempo de calidad. Por supuesto, también estaremos atentos a los nuevos proyectos que puedan surgir para ambos actores. ¿En qué series o películas los veremos próximamente? ¿Qué nuevos retos profesionales se enfrentarán? Estaremos aquí para contarles todo. Ya hay rumores y especulaciones sobre posibles proyectos futuros, incluyendo nuevas colaboraciones y papeles que desafiarán sus capacidades como actores. La expectativa del público es alta, y la industria está atenta a los próximos pasos de esta talentosa pareja. Mientras tanto, quiero enviarles mi más sincera enhorabuena a Serkan y Özge. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Que sean muy felices y que disfruten cada momento de la espera y de la llegada de su bebé. Les mandamos un montón de amor. Pero la noticia del embarazo no solo es relevante por la llegada de un nuevo miembro a la familia. También tiene un impacto en la percepción que el público tiene de Serkan y Özge. Esta noticia refuerza la imagen de una pareja estable, enamorada y comprometida con la construcción de una familia. Esto, a su vez, podría atraer aún más el cariño y la admiración del público, lo que se traduce en mayores oportunidades profesionales. Las marcas, por ejemplo, suelen buscar parejas o familias queridas para promocionar sus productos. Además, el embarazo de Özge podría inspirar a otras mujeres en la industria del entretenimiento a seguir sus pasos. En un mundo donde la imagen a menudo se idealiza, ver a una actriz exitosa y querida embarazarse y decidir formar una familia es un mensaje positivo y empoderador. La noticia también genera un interés renovado en la serie Amar es Primavera.
Muchos fans volverán a ver la serie, recordando la química y el amor que se forjó entre Serkan y Özge. Las plataformas de streaming podrían experimentar un aumento en las reproducciones de la serie, y los fans buscarán contenido relacionado con la pareja. Es importante destacar que Serkan y Özge siempre han sido muy cuidadosos con su vida privada. Han mantenido un perfil bajo y han evitado exponerse demasiado. Esta discreción es algo que el público aprecia y respeta. Sin embargo, la llegada de un hijo cambiará inevitablemente la dinámica de su relación con los medios y el público. Es probable que, aunque intenten mantener su privacidad, se enfrenten a una mayor atención mediática. Ahora hablemos un poco sobre la importancia de la privacidad en la era digital. En un mundo donde la información se comparte instantáneamente a través de las redes sociales, proteger la intimidad se ha vuelto un desafío. Los paparazzi y los medios de comunicación están constantemente buscando noticias y fotos de celebridades, lo que puede dificultar la vida de las personas famosas. Serkan y Özge han demostrado ser expertos en mantener su vida personal alejada de los focos. Han evitado las declaraciones sensacionalistas y han preferido dejar que su trabajo hable por ellos. Esta estrategia ha sido muy efectiva, ya que les ha permitido construir una imagen de personas auténticas y cercanas a sus fans. En el futuro será interesante ver cómo gestionan la atención mediática que inevitablemente recibirán con la llegada de su hijo o hija. Es probable que establezcan límites claros y que protejan la privacidad de su familia. También es posible que utilicen las redes sociales para compartir algunos momentos especiales, pero siempre de manera cuidadosa y controlada. La elección de compartir o no detalles sobre la vida personal es una decisión que cada persona debe tomar por sí misma. No existe una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es respetar la decisión de cada persona y no invadir su privacidad. En el caso de Serkan y Özge, estoy segura de que tomarán las decisiones que consideren más adecuadas para su familia. Su felicidad y bienestar son lo más importante. Ahora, para recapitular un poco, hemos hablado sobre el bombazo de la semana. Serkan Ayolu y Özge Gürel están esperando un bebé. Hemos analizado las reacciones de los fans, hemos repasado las carreras profesionales de ambos actores y hemos especulado sobre cómo podría ser su futuro como padres. Hemos explorado el impacto de esta noticia en la industria del entretenimiento y hemos hablado sobre la importancia de la privacidad en la era digital. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo. Gracias por estar aquí y por compartir conmigo su pasión por el mundo del espectáculo. Antes de despedirnos, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué esperan de esta nueva etapa en la vida de Serkan y Özge? ¿Cómo creen que serán como padres? ¿Creen que esto afectará sus carreras profesionales? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver en el futuro? ¿Creen que compartirán fotos de su bebé en redes sociales? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, no se perderán ningún vídeo futuro. Estaremos aquí para mantenerlos informados sobre todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes jugosos. Hasta pronto. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima. Mucho amor para Serkan, Özge y el futuro bebé.